Buenas noches, bendiciones para todos. Acá ya estamos nuevamente comenzando con la transmisión. Así que vamos a orar para ir comenzando. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer según tu voluntad. Gracias porque esto está disponible para cualquier ser humano en el mundo y porque nosotros podemos ser testimonio de Él, por habernos escogido para esto, a vos Señor, para guiarnos a lograr esto, a ser tu testimonio, tus testigos todos los días de nuestra vida, hasta lo último de la tierra, a medida que estamos en este mundo, en nuestra familia, en nuestro trabajo y donde sea que nos desempeñemos. Gracias Señor por este compartir que vamos a tener, porque sea para la gloria de nuestro Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación de tu iglesia y de todos los que van a oír. En tu nombre Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un poquito cómo se desarrolla la fe en nuestras vidas. Cómo se desarrolla la fe en nuestras vidas. Esta fe que nosotros profesamos, ¿no? Cuando hablamos de la fe, no hablamos de un dogma místico o de algo, de una fe ciega, como dicen muchos, ¿no? Hablamos de algo realmente consistente, con bases, y bueno, hablamos prácticamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, ¿no? O sea que nosotros realmente ponemos y fundamos nuestra vida en esa fe. Por eso está escrito, ¿no?, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, ¿cómo se desarrolla esta fe en nuestras vidas? Vamos a ir poco a poco con esto, a partir del libro de Romanos, en el capítulo 10. La gran bendición que tenemos con la palabra de Dios, con la palabra de nuestro Señor, es que tiene tanta versatilidad que a veces vos vas a leer un versículo 20 veces, 30 veces y vas a seguir aprendiendo. No es que una vez nomás y ya. La Reina Valera, este versículo 17, dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El texto real dice: así que la fe es por el oír y el oír acerca de la palabra de Cristo, o acerca de Cristo. Eso es lo que dice el texto real, ¿no? Hay otras versiones como la textual 4 que dicen eso, ¿no? Pero en el griego habla del Cristo. Nuestra fe, como la de los israelitas, o la que le fue dada a los israelitas, estaba fundada en el Cristo de Dios, que hoy es nuestro Señor Jesús. Antes no sabían quién iba a ser, pero las promesas estaban hechas en Él. Fíjense, vamos a leer para que entendamos un poco esto en el capítulo 9, ¿no? Versículo 30. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, nosotros, ¿no?, que no somos israelitas, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es ¿por qué? Por fe en ese Cristo, ¿no? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no le alcanzó. ¿Por qué? Dice: porque no iban tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron
en la piedra de tropiezo. ¿Entienden? Ellos empezaron a hacer las cosas que dictaminaba la ley, que te llevaba a ese Cristo. Pero se olvidaron de la representación de esa ley. Dejaron de creer en ese Cristo y se volvieron tan religiosos en que no se agarra con la mano izquierda, se agarra con la derecha. ¿Entendés? Y se basaron más en esa letra que en la representación que tenía esa letra. Mire, y tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Sabe cuál es la piedra de tropiezo? Dice el 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ese era el Cristo, ¿viste? Porque ellos tenían que entender que la ley, como dice Gálatas, era nuestro ayos para llevarnos al Cristo, ¿viste? Nuestro guía, nuestro mayordomo para que le llevaba a Cristo. Eso era la ley, ¿no? Pero ellos quisieron utilizar esa ley para llevar a otro lado, ¿no? Fíjate el 10, capítulo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la ciencia de Dios o al conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, la justicia siempre fue por la fe esa que representaba al Cristo. Por eso la palabra decía: el justo por la fe vivirá. ¿Viste? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esta palabra fin no es que significa solamente que termina la ley, sino que la finalidad de la ley, el propósito de la ley, era ese Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿No? Ese era el propósito de la ley, ¿no? Era el guía para llevarnos al Cristo. Era algo tremendo, ¿no? Esta era la fe. Muchas veces nosotros tenemos que tener bien en cuenta, porque vamos a ver cómo se desarrolla esta fe, ¿no? Ciertas características, porque hay muchos que hablan de la fe y muchos que testifican de la fe, pero nuestro Señor nos advertía de los falsos profetas y los falsos maestros, y nosotros tenemos que aprender a distinguir estas cosas. Y la única manera que nosotros distingamos estas cosas es con la palabra de Dios, porque vos fíjate que a los judíos, a los israelitas les pasó esto. Por no creer en el Cristo, ellos se perdieron de la justicia de Dios. Se perdieron su salvación, como quien dice, en aquella época. Realmente se perdieron de la salvación, que es por la justicia, por la fe que trae la justicia de Dios, ¿no? Miren, ¿de qué nosotros hablamos? El versículo 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Claro, esto no querían los israelitas. Este confesar no es el simple hecho de decirlo. Es una palabra griega que se llama homologueo, que significa en el español homologar. Es un pacto, es un compromiso que vos haces, que ahora el Señor de tu vida es Jesús. Eso ellos no querían, porque ellos querían ser los señores. Entonces buscaban la justicia por otro lado.
la justicia de Dios que viene por Jesús. ¿Quién es el Cristo de Dios predicado en el Antiguo Testamento? ¿Viste? Y por ende se perdieron de la salvación. ¿Entienden? Se perdieron de la salvación porque todo esto hablaba del Antiguo Testamento. Es algo tremendo. ¿Por qué? Con el corazón se cree para justicia, ¿viste? Pero con la boca se confiesa, se homologa para salvación. Se cierra el pacto, ¿viste? Vos sellás ese compromiso. Antes en el Oriente, la ley decía que tu sí sea sí y que tu no sea no. Mejor es que no prometas y no cumplas. Eso es lo que decía. La palabra era la homologación. Hoy vos tenés que firmar porque se perdió la palabra. Porque cuando sea un contrato o un compromiso, bueno, venía acá, firmamos, estamos de acuerdo en todas las cláusulas y presentamos eso ante la ley para que ninguna de las dos partes se haga como que los que no saben, ¿viste? Antes esto no era así porque existía palabra ya, en la época de antes, inclusive nuestros abuelos, tatarabuelos, ellos te decían sí y era sí, te decían no y era no. Todavía tenía poder, ¿viste? Esa manera de vivir. Pero hoy la homologación ya no, ¿viste? Ya no es tan así. Es más, la palabra de Dios, advirtiendo esto, sabiendo cómo esto va a ir desvirtuándose, ya decía en los salmos, maldito el varón que confía en el hombre, ¿viste? Entonces ya te estaba mostrando que en el futuro el hombre se iba a ir desprestigiando. Pero cuando hablamos de homologar, de confesar, ¿no? Este es un hecho que ocurre desde nuestro corazón y lo confesamos, lo sellamos con nuestra boca. Sí, el Señor Jesús es mi Señor y creo que Dios le resucitó de los muertos, que está vivo, está sentado a la diestra de Dios, está reinando, ¿no? Significado homologar. ¿Viste? Está reinando, equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas. Qué tremendo. ¿Sí? Está reinando, Él está vivo verdaderamente y no es alguien que como Mahatma Gandhi que está 3 metros bajo tierra, ¿viste? Él está muerto. Acá estamos hablando del Señor Jesús, ¿viste? Está vivo. Vamos a seguir leyendo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, dice, no será avergonzado. Esto es algo tremendo, porque si hay alguien que no va a fallar, es nuestro Señor Jesús, de parte de Dios. O Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Esto es algo que cada cristiano puede vivir. Vamos a ir viendo qué significa esto, rico para con todos los que le invocan. Porque ser salvo no es solo, bueno, es lo más grande que pueda recibir algún ser humano, porque vos recibís la promesa de la vida eterna, ¿no? Imagínate, vos no te morís más, no te enfermás más, no envejecés más, no te duele más el dedo, ponele. No tenés que usar más lentes. Hola Víctor, Dios te bendiga. No, es algo tremendo esta promesa que tiene nuestro Padre en nuestro Señor para cada uno que confiese a Jesús como su Señor, pero no termina ahí. Él es rico para con todos los que le invocan. Sí. Así dice antes decía, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Antes se homologaba con la palabra. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Tenía poder eso, estaba en vigencia. No hacía falta otra cosa, ¿no? Hoy la homologación se tiene que firmar porque el hombre se fue pervirtiendo, como quien dice. Bueno, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es algo tremendo. Es una promesa de Dios acerca de nuestro Señor. Y te dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Claro, vos tenés que creer primero para invocar, ¿no? La invocación de la que habla acá la palabra de Dios es aquella que proviene de tu creencia desde el corazón, donde vos realmente te convenciste de esto. Entonces voy a invocar al Señor Jesucristo. ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? Claro. Fíjate vos la lógica que te trae la palabra. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Quiero decirle que nosotros fuimos enviados a testificar a nuestro Señor Jesús hasta lo último de la tierra. Y es parte de esa fe que profesamos. Nosotros lo confesamos diariamente a Él ante cualquiera. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Una de las características de aquel que predica a Cristo es que te anuncia la paz. ¿Viste? Te trae paz. ¿Y cuándo te trae paz? Cuando te dice, mirá, en el único que existe la vida eterna en el Señor Jesús. Cuánta miseria hay en el mundo, cuánta enfermedad hay en el mundo, cuánta peste hay en el mundo. En el único que hay abundancia es en Jesucristo. En el único que hay paz es en Jesucristo. Hay una incertidumbre total en el mundo. ¿Entiendes? Vos vivís en una vorágine manipulada donde te lleva y te trae por acá. Todo el día está siendo influenciado por un sinfín de información que no te tiene tranquilo. Te gusta, por ahí no te gusta, te molesta, por ahí no te molesta, te salta, te influye. Pero Jesucristo, cuando transmitís al Señor, te trae paz, quietud. Esa es una de las características de aquellos que predican al Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto sucede hasta hoy en día hoy. Porque cuando vos querés anunciar la paz de la que habla Dios a través de Jesús y de la que habla nuestro Señor Jesús, para muchos no es paz. Son aquellos anticristos, como dice la palabra, que rechazan al Señor porque no quieren, porque están acostumbrados a la vorágine de este mundo, como decimos nosotros los cristianos, a la carne, a exaltarse, a moverse de acá para allá y no a quedarse quieto en el Señor. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o la palabra acerca de Cristo, dice el texto, ¿no? Ese texto, esa palabra acerca de Cristo te va a traer esto. Primero y principalmente, vos en la vida tenés que tener paz y seguridad para poder avanzar. Y donde vas a lograr encontrar esto es en Jesucristo. Y muchos de nosotros cristianos damos fe a esto, ¿no?
porque hemos avanzado por la gracia de Dios que nos ha llevado en medio de una gran turbulencia en nuestras vidas. No porque nosotros seamos lo suficientemente capaces, sino que la capacidad que nos fue dada por Dios y la gracia y misericordia dada por Dios en el Señor nos llevó a entender cómo avanzar en Él y con Él y para Él, porque hemos oído acerca de Él y hemos prestado atención más que cualquier otro tipo de información que a nuestro alrededor empezó a cavar en nuestras vidas o quiere cavar en nuestras vidas. Quien ha cavado en nuestra vida mayormente es nuestro Señor Jesús. Hemos decidido esto, porque muchas veces el ser humano se encuentra con este tipo de desafíos. Sabemos que ahí está lo que a nosotros nos conviene, pero nos gusta más esto. Nos invita más esto, nos seduce más aquello. Pero muchos de nosotros hemos decidido por lo que nos conviene, más allá de nuestra carne, lo que nos gusta a nosotros. Hemos dominado ese deseo, esa concupiscencia. Y esto es algo tremendo. Miren, Romanos 16. Romanos 16. Versículo 25 dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Este es tu gran desafío, mi gran desafío. Yo tengo que decidir obedecer a la fe. O yo voy con Jesucristo porque yo decido desde mi corazón, porque yo sé que ahí realmente está toda la riqueza de Dios, ¿no? O yo voy por lo que mi corazón desea, mi carne desea. Yo soy el que decido obedecer. Nosotros somos los que, cuando oís la palabra de Jesucristo, ¿no? Y ese no es solamente un oír mero o ambiguo, como quien dice, sino es un oír con entendimiento, un oír entendiendo esto, porque la palabra dice: para que oyendo no oigan. Hay muchos que oyendo no oyeron, ¿viste? Nosotros oyendo oímos realmente esto, entonces nosotros podemos obedecer a esta fe. Al único y sabio Dios sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Esto es una disciplina que tiene. ¿Cómo se desarrolla esta fe en nuestra vida? Porque yo poco a poco decido avanzar en el Señor, ¿no? Voy como dice el Señor. Cuando el Señor te dice: vos lees, cállate. Pero vos querés saltar, ¿viste? Por ejemplo, cuando te dice que vamos a leer acá, segunda de Timoteo. Vamos a leer un mandato, porque esto no pasa todo, ¿viste? Y hasta que entendemos la palabra, nosotros aprendemos a obedecer al Señor, porque nuestra carne, como los judíos quisieron establecer su propia ley, que no representaba al Cristo, ¿no? Y creían esa ley, ¿viste? Pero no creían en esa ley que representaba a Cristo. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Miren,
Capítulo 2, versículo 14 dice: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y bueno, cuando para eso, viste, en mi carne, no, pará. No es así, porque la palabra dice y empezamos a discutir y empezamos a contender hasta que yo entiendo y digo, no, pero yo estoy como el judío, viste, que realmente tengo celo de Dios, pero no conforme a la ciencia de Dios, ¿no? Sino que busqué una ley, una justicia por mi propia cuenta, porque yo le estoy juzgando a él me está juzgando a mí, y ahí estamos el uno con el otro. Y no, yo tengo, no, bueno, Dios te bendiga, hermano. Listo, otro día que estés más calmado, hablamos. Y si no, en el retorno nomás. Pero tengo que aprender a madurar, ¿viste? Aprender a decidir, a obedecer esa fe, porque nuestra carne nos tira como le tiraba al judío. Miren, Gálatas 2. Versículo Bueno, voy a leer el versículo 20 directamente, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y esta es la meta de cada uno de aquellos que creen en Jesús, ¿no? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Viste? Esta es la meta, porque nosotros vivimos en la carne. Pero como decía Pablo, porque por fe andamos, no por vista. ¿No? ¿Qué fe? Esta, que representa al Señor Jesucristo. ¿De cuántas veces le tentaron al Señor? Le trajeron un dracma así, le dijeron, y le presentaron diciendo, ¿esto para quién es? Tentándole. Y él miró de quién es la foto, del César. Y él le dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se puso ahí en contienda, ¿viste? ¿Entendés? No se puso ahí no hizo la de ellos, no le siguió la voraz de ellos, porque ellos era una competencia entre ellos, y muchas veces es una competencia entre nosotros. La fe que nosotros profesamos te tiene que transmitir paz, tiene que ser buenas nuevas, tiene que hacer un bien, ¿viste? Juan 15. Sí. Aparte de esta fe, cuando hablamos de obedecer a la fe, ¿no? Yo hablo de una decisión, ¿no? De una decisión consciente y convincente que el Señor Jesús me manda. Pero esta fe tiene un beneficio para aquellos que reciben ese mandato. Y en el versículo 14 le dijo en ese momento a los discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es algo tremendo, porque ser amigo de Jesús en ese momento le dijo a los discípulos, pero hoy nosotros leemos la palabra de Dios y tenemos que tomar esa palabra como para nosotros. Nosotros obedecemos a la fe, tenemos la posibilidad de ir madurando y formando una verdadera amistad con el Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto sucedió en el pasado, muchas veces con Dios. Yo quiero mostrarle, por ejemplo, el libro de Santiago, capítulo 2. Quiero mostrarle
y yo le voy a mostrar a qué punto, o sea, no es que yo le voy a mostrar, sino que la palabra de Dios nos va a mostrar a qué punto se desarrolla la amistad. A mí me impacta tanto, me regocija tanto en el corazón que por ahí las palabras que uso no son las adecuadas para describir el impacto que tienen esto. El versículo 23 del capítulo 2 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínate vos. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Isaías también dice eso, el amigo de Dios, ¿no? Abraham fue el amigo de Dios. Vos cuando sos amigo de alguien, vos tenés confianza realmente. Yo conozco hermanos que no son amigos, ¿viste? Son hermanos, pero no son amigos. Pero amigo, hay más hermano que un hermano, dice la palabra. Un proverbio, búsquenlo, le dejo ese para tarea. Pero yo le voy a hablar de Abraham. Quiero mostrarle en Génesis 18 una historia de la amistad que tenía Abraham con Dios. Algo maravilloso, como Abraham. Pero ¿por qué Abraham era amigo de Dios? Porque Abraham creyó a Dios, obedeció a Dios, creyó en esas promesas, en ese Cristo. ¿Entendés? Génesis 18, versículo 16 vamos a leer. Y acá está por destruirse Sodoma y Gomorra. Dios está por destruir Sodoma y Gomorra. Y el 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, fíjate, Dios dijo, Génesis 16, 18, 16. 18, 16. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Versículo 17 dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Hoy esto se cumplió, porque todas las naciones en él somos benditas, porque el Cristo, el descendiente de él, ya vino y abrió ese gran misterio que estaba oculto, la predicación de Jesús, de ese Cristo a los gentiles. Hoy fuimos benditas. Porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate vos lo que pensaba Dios de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor, a Abraham, ¿no? Le dice, contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré, dice Dios. Y se apartaron de allí los varones, ¿viste? Y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Que se paró enfrente. No. Él estaba ahí en una relación, Dios y el Espíritu, ¿no? Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjate vos lo que le dice Abraham a Dios. Imagínate vos, yo, vaso de barro, hablándole al Señor sobre la justicia, ¿ves? O sobre lo que debe o no debe hacer. Mirá la amistad que había acá.
quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mirá lo que le dice Abraham a Dios. Imagínate porque eso tiene confianza. Realmente estamos hablando de una amistad acá entre Dios y Abraham. Porque estamos hablando de Dios Todopoderoso. ¿Entendés? Que en una brisa de ojo te podía haber hecho desaparecer, pero acá había una amistad, una confianza, ¿no? Y a Dios le gozaba esto. Y dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó, y bueno, se podía haber ido, ¿no? Pero no se quedó ahí, y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no lo destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallare allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, porque cuando vos tenés una amistad con alguien, vos tenés un respeto por eso. Y eso es un clave. O fíjate, disculpame si soy intenso. ¿Viste? No se enoje ahora mi Señor, le dice, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30, le dice Dios. Y dijo, he aquí ahora que he empezado a hablar a mi Señor, quizás se hallare allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallare allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Vieron lo tremendo que es cuando vos, como decía el Señor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? ¿Hizo Abraham lo que Dios le mandó? Siempre, la mayoría de las veces lo hizo, ¿no? No digo siempre, no, porque él habrá cometido su pecadillo como cualquiera de nosotros, pero en su corazón era honesto, era fiel. Él había decidido antes que su carne seguir a Dios, que le había prometido en ese Cristo la abundancia que iba a recibir. Él había decidido eso, como nosotros lo decidimos todos los días de nuestra vida, porque hay una herencia para nosotros también. ¿Entienden? Esto es algo tremendo. Juan 14, vamos a leer Juan 14 de nuevo, para ir cerrando, ¿no? Juan 14, Juan 15. Juan 15. Entonces vamos a volver a leer de qué mandamiento, de qué nos está hablando, de qué le hablaba a Abraham, porque las promesas en Cristo son las mismas promesas que hoy tenemos nosotros los gentiles, que fuimos hechos partícipes de esas promesas, ¿no? En el 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, dice.
Y nosotros nos consideramos siervos del Señor. Pero Él, cuando nosotros obedecemos su mandato, no nos va a llamar siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se acuerdan? Cuando Dios dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Porque Abraham era el amigo, no era solamente su siervo. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero Dios no le encubrió a Abraham. Y nuestro Señor no nos va a encubrir a nosotros las cosas. No me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Vieron? Es una tremenda promesa, ¿viste? Esto os mando, si hacéis lo que yo os mando, seréis mis amigos. Esto os mando, dice, que os améis unos a otros. No dice que nos reventemos unos a otros, dice que os améis unos a otros. Y ese es el eje de la fe de Jesucristo. Porque no te pide algo que Dios no hizo o que Él no hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? Y Él de tal manera amó que se entregó a sí mismo. Por eso dice Juan, no me amasteis vosotros primero a mí, sino que yo amé a vosotros. Él nos amó a nosotros. Y esa es la fe que nosotros profesamos. Imagínate vos, se nos fue entregado todo en Jesucristo, como a Abraham en aquella época lo que se le entregó. Hoy nosotros tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, la abundancia de Dios en el Señor Jesús, ¿viste? La verdad en el Señor Jesús. Nosotros somos privilegiados porque tenemos la verdad. Ustedes saben que aquel que no cree en Jesucristo no tiene idea de lo que es la verdad. Cree que está en la verdad, pero vive en una mentira. Vive en una vorágine en medio de filosofías huecas y sutiles que lo hunden cada vez más. Pero la verdad te mantiene reconciliado con Dios, en comunicación con Dios, conectado con Jesucristo, con su poder y su abundancia. Tenemos la vida en Él. Fuera de Él no hay vida. Como dice Efesios, están muertos en delitos y pecados. Tenemos una oportunidad de hacer una diferencia como la hizo nuestro Señor, como la hizo Abraham y como la hizo cualquier creyente que vos veas acá que describe la palabra de Dios. Hoy nosotros también, porque esta fe que profesó Abraham no solamente fue para él, sino para todos los que venían a creer, dice Romanos 4. Porque de la misma manera que hizo con Abraham, puede hacer con nosotros. Así que, bueno, así como nosotros, en nosotros se desarrolla esta fe, ¿no? Simplemente tenemos que aprender a oír esta palabra acerca de Cristo y creerla. Y empezar a decidir poco a poco, pasito a pasito, y a medida que nos acerquemos, vieron como, y se acercó Abraham a Jehová, y Jehová se acercó a Abraham, acerquemos a Cristo, nosotros vamos a ir cada vez relacionándonos más con el Señor, y nada se nos va a hacer encubierto de parte de nuestro Señor en lo que compete a nuestras vidas. Queremos saber cosas de nuestras vidas. Bueno, aprovechémosle al Señor Jesús. Oramos. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder tener esta promesa en nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor,
por tener esta gracia y misericordia de parte de Dios nuestro Padre para con nosotros, para que podamos acercarnos cada vez más y más a vos, y a pesar de todos nuestros errores y defectos, seguir extendiéndonos las manos y teniendo esa gran misericordia manifestada de parte de Dios por medio tuyo. Gracias te damos por cada uno que escuche esta palabra, para que sea para motivación, para ánimo, para poder decidirse cada vez más por vos, y bueno, porque sabemos que cada día estás más cerca, y por eso estamos agradecidos y te honramos y te veneramos, y así también honramos y veneramos a Dios nuestro amado Padre, porque día a día va cumpliendo su palabra. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.